Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Matemática Sentimental, en el ciclo Conversaciones Matemáticas, en ocasión del Congreso Matemático de las Américas 2021. El Congreso ya terminó, fue todo un éxito, pero aún siguen las repercusiones. Hoy contamos con la presencia de una vieja amiga, Matilde Lalín. Matilde Lalín es argentina, es doctora en matemática, pero ya desde hace unos años está en Canadá y actualmente es profesora de la Universidad de Montreal. Después lo voy a escribir en francés en el Zócalo, pero así la presentamos. Hola Matilde, ¿cómo estás? Hola Nino, la verdad un gran gusto estar acá, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación, por haber aceptado la invitación, así que hay muchas cosas interesantes para charlar, tanto por tu valía matemática, porque sos madre, mujer y estás participando en diferentes iniciativas para expandir la diversidad de matemáticas. Así que bueno, vamos a comenzar hablando del Congreso Matemático de las Américas, tu historia vinculada al Congreso desde el primero, hecho en 2013, después el del 2017, en el cual tuve la suerte que me invites a participar de la sesión de teoría de números, y bueno, y este Congreso 2021, que ibas a poder venir a Buenos Aires, pero la pandemia arruinó todo, ¿no? Así que bueno, adelante. Sí, bueno, yo estuve participando en estos congresos de alguna forma desde que empezaron. En el 2013 estuve coorganizando la sesión en teoría de números. Eso empezó muy temprano, como un par de años antes del congreso. Pero bueno, en el medio decidimos tener otro hijo y que justo quedó para nacer 2 semanas antes del Congreso. Así que hice toda la parte de organizar, invitar a los ponentes, ver quién recibía plata y todo eso. Y bueno, y después no fui al Congreso. Así que bueno, eso fue un poco triste porque la verdad que me hubiera gustado ver las charlas. Me hubiera gustado mucho también y visitar México también. Eh, pero bueno, esa fue la experiencia. Después, 4 años más tarde, tuve el privilegio que el segundo congreso se hizo en Montreal. Así que ahí también organicé una sesión, coorganicé con Adriana Salerno en teoría de números. Y bueno, eso por lo menos pude vivir la experiencia completa, digamos, toda la experiencia de organizar. Y también, bueno, la experiencia que es un poco única, ¿no? De tener un congreso en tu propia ciudad, recibir gente, recibir colegas, amigos y tener un poco la oportunidad de mostrarles cómo es tu vida un poco, ¿no? Eso fue lindo. Por supuesto que el congreso es en tu propia ciudad es bastante cansador en general porque tu vida como que sigue, ¿no? La vida cotidiana, así, al no tener que viajar es como que todas las cosas de tu vida, tus obligaciones, etcétera, siguen ahí y en el medio está el congreso, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que de todas maneras es muy linda y sí, bueno, triste que este año que tocaba hacer en Buenos Aires, a la gente de Buenos Aires no les tocó vivir eso. Y bueno, este año finalmente yo estaba muy emocionada que me tocaba hablar en vez de organizar, y estaba emocionada con la oportunidad de viajar, digamos, de ver de vuelta a familia, amigos, pero no solo eso, sino también la oportunidad de viajar a Buenos Aires y reencontrarme con todos los amigos y colegas del ambiente académico, ¿no? Porque a veces cuando uno va de visita, va por poco tiempo, digamos, no tienen tanta la oportunidad de interactuar en una forma profesional también, ¿no? Así que estaba un poco entusiasmada con eso también. Así que, bueno, esto de la pandemia fue una gran desilusión en ese sentido, pero bueno, por lo menos tuvo un poco la oportunidad de interactuar por Zoom y la excusa de encontrarse con gente por En, Zoom. en este último, participaste en la sesión de teoría de números y en cuál otra sesión participaste como expositora. En la sesión de teoría de números en las Américas y en la sesión de cuerpos finitos y aplicaciones.
Bien. La de teoría de números, ¿quiénes la organizaron? Florian Luca, creo. Florian Luca y Claude Levesque, que es un colega acá de Quebec, de, de la Université de Laval, en Quebec, la ciudad de Quebec, y la otra sesión la organizaron María Chara, Melina Privitelli y Melina Heriberto y Borges. Heriberto. En Sí. breve voy a charlar con Heriberto Borges. ¿Sabes qué? Ah, Yo sí. lo conocí a Heriberto Borges en el 2003, cuando hice un curso de verano en el IMPA. Hace Ah, mucho tiempo, ahí nos hicimos amigos con Heriberto. Él también coincidimos en ese curso. nosotros coincidimos en Texas, en Claro, el doctorado, sí. Así claro. que yo lo conozco, bueno, no de tanto, pero de hace bastante también. Bueno, somos una gran familia. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, cómo consideras el papel del Congreso Matemático de las Américas para la difusión de la actividad matemática? Bueno, me parece que es súper súper importante, o sea, da la oportunidad de que, bueno, primero que nada, de juntar gente especialmente gente de Latinoamérica, o sea, que me parece que hubo, bueno, quizás es solo mi impresión personal, pero me parece que en los últimos 20 años hubo un crecimiento de actividad muy, muy importante. Eh, Así que es una gran oportunidad eh, para que la gente se junte, interactúe, bueno, como todos los congresos, pero me parece que es importante porque pone a Latinoamérica un poco más en el centro del mapa, digamos. Por ejemplo, cuando fue la conferencia en Montreal, o sea, creo que fue importante para mis colegas de Canadá ver todo el mundo que venía. De ser más consciente, ¿no? Que la cosa no termina en Estados Unidos, digamos, que hay un montón al sur. Y es un montón que está creciendo mucho, es muy lindo. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar ahora a conversar sobre tus orígenes en la matemática, ¿no? Las Olimpiadas Matemáticas te marcaron positivamente y de alguna manera te dijeron, el camino es por acá, ¿no? Sí, sí, para mí las Olimpiadas de Matemáticas fueron súper importantes en mi vida. O sea, cuando estaba en la escuela primaria ya sabía que me gustaban las ciencias. Yo por muchos años quise ser astrónoma. Después tuve una época en la que mi sueño era irme al Balseiro, así que iba pasando por etapas, pero cuando empecé el secundario, medio que sí, mi profesora de matemática como que le pareció que yo tenía que ir a Olimpiadas de Matemática, y me puso en una situación medio rara, que mandó a la persona que estaba a cargo de Olimpiadas de Matemática en la escuela a que, a que me buscara y me pidiera que hiciera una lista de toda la gente de mi curso que quería participar. Y era como, ¿y esto qué tiene que ver? No sé. Pero bueno, yo supuse que, bueno, que tenía que poner a alguien en la lista, así que me puse a mí. Este, y bueno, tan pronto como empecé a hacer problemas de Olimpiadas de Matemática, me enganché. O sea, realmente son problemas distintos, que hay que pensar un poco, hay que ser creativo, no sé, ver conexiones, no sé, me encantó, fue una cosa que era completamente distinta de la matemática que había aprendido en la escuela. Y, y bueno, así que primero fue una experiencia hermosa dentro de mi escuela, que tuve la oportunidad de hacerme un montón de amigos y, no sé, conocer chicos de otros años. Yo estaba en primer año y conocía nenes grandes. Eh, y bueno, ir todos juntos a rendir exámenes, y no sé, eso era toda una experiencia. Y bueno, y después ya a nivel país, ¿no? Que cuando tuve oportunidad de participar en Olimpiadas representando a Argentina y de entrenarme con otra gente que venía de todos lados, eh, de hacerme amigos, no sé, amigos de Bariloche, por ejemplo, no sé, o sea, bueno, o sea, tuve muchos, obviamente tengo muchos amigos en Capital, pero digamos, una cosa que me marcó mucho fue mi amistad con Flavia Bonomo,
estaba en Bariloche y era como, bueno, cada vez que ella viene hay que tener tiempo para estar con ella, ¿no? Y entonces era como que mi vida se reorganizó, era, bueno, se viene una Olimpiada, vienen los amigos del interior, hagamos tiempo para estar con ellos. Y eso fue increíble, no sé. Así que, bueno, sí, me marcó, en resumen, las Olimpiadas de Matemáticas me marcaron como forma de ver las matemáticas y también por todo lo que tiene que ver con lo social. ¿Y tenías claro, o mejor dicho, en qué momento tuviste claro que ibas a seguir estudiando matemática? O sea, quisiste ser astrónoma, quisiste ser física, pero claramente en algún momento dijiste, voy a seguir estudiando matemática. ¿En qué momento de tu escuela secundaria tomaste esa decisión? Fue bastante gradual, creo. No sé, siento que hubo un cambio importante cuando estaba en tercer año, como que fue la primera vez que me fue bien en un examen y me seleccionaron para ir a la Olimpiada del Cono Sur. Por ejemplo, cuando fue eso fue, ahí sentí como, bueno, esto funciona para esto, porque hasta ese momento era como, me encanta, pero no sé si soy buena. Era como, me encanta, lo hago, voy a todo lo que puedo, pero no sé si soy buena. Y cuando me fue bien en esa Olimpiada, dije, uy, además quizás soy buena. Entonces, no sé, ahí como que empecé a pensar, bueno, voy a tomármelo un poco más en serio. Me acuerdo que en ese momento... ¿Te acordás qué año fue esa Olimpiada? Sí, 92. 92, bien. Sí, muchos años. Me acuerdo, por ejemplo, en esa época yo estaba haciendo algunas cosas aparte de la escuela secundaria, como no se había decidido estudiar inglés particular y no se había decidido hacer cosas, y medio que decidí largarlas. Dije, no, me voy a dedicar más a las cosas de matemática, porque me gustan y funcionan, y ahora siento como que, siento un poco de un mensaje de que las matemáticas también están contentas que yo esté haciendo Qué bueno matemáticas, eso. algo así fue como... Y eso no es que dije, me voy a dedicar a esto por el resto de mi vida, pero creo que eso fue un gran paso. Y después fue de a poquito, o sea, yo tenía muchos amigos alrededor, en las Olimpiadas conocí gente más grande y bueno, veía que los chicos más grandes estudiaban matemáticas, era como, bueno, tengo un grupo de amigos que seguimos siendo amigos hoy, que nos llamamos Club Euclides, que nos armamos en las Olimpiadas de Matemática, y bueno, y los chicos más grandes de ese grupo, todos como que estudiaban matemática o computación o física, era como, todo el mundo va a exactas, ¿no? Y era como el paso natural. Entonces, yo creo que me fui convenciendo de a poquito, y no sé, cuando llegó, creo que para quinto año yo ya no tenía ninguna duda. O sea, yo hice 6 años de secundario, pero ya para quinto no tenía ninguna duda. Claro. Y cuando ingresaste a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ¿con qué matemática te encontraste? Fue un poco distinto, pero me encantó también. Bueno, obviamente lo que más me gustó fue álgebra 1 al principio, porque eso es lo que más se parece a las Olimpiadas. Pero me encantó porque me obligó un poco, bueno, basta de joda, basta de hacer problemas divertidos, ahora vamos a entender, vamos a tratar de entender un poco más allá, digamos, ok, resolviste este problema en particular, pero podés generalizarlo, podés entender cuál es la teoría que hay atrás, podés desarrollar una teoría que hay atrás. Y bueno, yo obviamente en las Olimpiadas yo estaba consciente de esas cosas, pero de alguna manera es como que me obligó abrir la cabeza, a pensar un poco distinto, y eso también me encantó, la verdad que me encantó, tuve una experiencia hermosa en exactas también. Bien. Vos estudiaste, te recibiste a fines de los 90, época en la cual la situación de las universidades argentinas era un poco incierta, ¿no? No había demasiado futuro, no había becas para hacer doctorado. Y bueno, y más allá de eso, de que tu interés era por ahí la teoría de números, en algún momento decidís emigrar para hacer tu doctorado. No estaba muy desarrollado el ámbito de la teoría de números en Argentina en esa época. No, lo que pasó fue que
Sí, fue interesante. Cuando llegó el momento de hacer la tesis de licenciatura, había varias cosas que me gustaban, pero era como que no me terminaba de decidir, y me pareció que me lo quería tomar bien en serio, porque me pareció que la tesis de licenciatura era como una oportunidad para probar algo y, digamos, y ver qué pasaba para hacer el doctorado. Yo ya no tenía ninguna duda que quería hacer el doctorado, pero me pareció que era muy importante qué tema decidía para la tesis de licenciatura. Y entonces, explorando, llegué a una cosa que era como, ni siquiera sabía el nombre de teoría de números, era como, me gustan los dominios euclidianos y la factorización única, y no sé, cosas que vi en un curso, en una materia optativa con Juan Sabia. No sé, era así, como tenía esa descripción. Y así que al final empecé como a hablarle a gente, y como que alguien me diagnosticó, me dijo, lo que a vos te gusta es la teoría de números. Entonces después era como, bueno, tengo el nombre, entonces ahora voy a preguntar con quién puedo hacer teoría de números. Y sí, no había nada en Buenos Aires, no era muy concreto. En realidad había en Córdoba, donde estaba Roberto Miatelo, pero yo no sabía mucho, aparte, no sé, me parecía que hacía cosas muy analíticas. eh, sí, no me quedó claro. Entonces al final mucha gente lo que me nombraba era, me dan el nombre de Fernando Rodríguez Villegas, que es un profesor argentino que en ese momento estaba en Texas, en la Universidad de Texas en Austin. Como que varias personas me lo nombraron. Entonces al final un día me cansé y le escribí. Le dije, me dijeron que me gusta teoría de números, o algo Y así le tengo que dije. hablar con vos. Y no sé, estoy buscando para hacer la tesis de licenciatura, no sé. Y contestó. Yo en ese momento me puse contenta, pero no le di tanto valor al hecho que él haya contestado. Sabés que hoy en día, siendo profesora acá en Canadá, me escribe muchísima gente diciéndome que quieren hacer teoría de números, gente de muchos países, estudiantes. Eh, y es difícil porque recibimos muchos emails y bueno, no tenemos lugar para, yo no tengo el tiempo para, digamos, supervisar a todo el mundo, no tenemos los recursos. Así que muchos años después me di cuenta lo afortunada que fui que él contestó. Y bueno, hice la tesis de licenciatura casi a distancia, él me mandaba emails diciendo, bueno, ahora lee acá, lee allá, ¿qué te gusta? Contame. En algún momento pasó por Buenos Aires, vino de visita, ahí lo conocí. Después hubo una escuela de verano ese año en Venezuela, y entonces él iba a dar un mini curso ahí, así que también fui yo. Y lo que me di cuenta en esas pocas interacciones en persona, me di cuenta que, bueno, que obviamente interactuar en persona era mucho más eficiente que interactuar por email. Eh, no sé, en esta época quizás sería distinto porque uno tiene Zoom, pero en esa época era email. Sí, no había ni Bueno, Skype, no, me parece, ¿no? no, esto era el año 99. Así que, bueno, sí, más o menos para septiembre, algo así, le dije, ay, estoy pensando en irme a hacer el doctorado con vos. Y bueno, él fue muy honesto, me dijo, bueno, sí, pero trata también las universidades top. Y entonces mandé solicitudes para Princeton, Harvard, MIT y Texas. Ah, bien, bien. Y, y bueno, me aceptaron en Princeton, que eso fue una sorpresa. Me aceptaron en Texas también. Y bueno, tuve que decidir. Y bueno, al final, no sé, eso, ahí Fernando me llamó por teléfono. Porque sí, le pareció que era una conversación complicada, ¿no? Y tuvimos una conversación muy honesta donde, bueno, me habló de las cosas buenas y cosas malas de cada lugar. La verdad que se portó súper bien. Y bueno, al final me decidí a irme a Princeton. Y entonces me fui, eso fue en el 2000. Eh, pero la verdad que cuando llegué a Princeton fue un shock enorme. Me costó muchísimo adaptarme.
por diversas cosas, ¿no? O sea, pero creo que lo más importante era que yo tenía la expectativa de tener un buen supervisor, y bueno, ahí más o menos al principio es como que uno está así suelto y tiene que encontrar supervisor, y no logré entusiasmarme con nadie, sí, fue... Y mientras tanto Fernando me escribió preguntándome cómo andaba, sí, le dije que no estaba contenta, entonces me dijo, bueno, no te preocupes, o sea, volvé a activar la solicitud de Texas y el año que viene venís para acá, digamos, no te hagas problema. Y así que hice eso. Y entonces al año siguiente me mudé a Texas y eso sí, eso salió súper bien. Ahí de vuelta me adapté bien al lugar y bueno, Fernando es un tipo bárbaro y bueno, hice el doctorado con él. Sabés que el nombre de Fernando Rodríguez Villegas ya apareció en la charla que hicimos con Ricardo Toledano en la primera temporada de Conversaciones Matemáticas, ¿no? Ricardo contó muchas anécdotas de su estadía en Texas, de que un año Fernando Rodríguez se fue a Harvard también, él estuvo ahí. Y yo también estuve ahí, Ah, vos sí. estuviste ahí también. Yo lo conocí a Ricardo cuando me mudé a Texas, pero de hecho fue un poco, sí, salió un poco mal coordinado, que yo llegué a Texas y al día siguiente Fernando se iba de sabático a Harvard. Y se llevó a Ricardo, Ariel, que en ese momento también estaba... Ariel Pachetti. Sí, sí, sí. Y bueno, pero habíamos arreglado esto, que yo me iba a quedar un semestre en Texas haciendo los exámenes estos, los qualifying, digamos, todo, cuando en el programa de Estados Unidos, bueno, acá en Canadá también es muy común para el doctorado que hay que hacer unos exámenes de conocimientos generales al principio y hacer algunos cursos. Entonces me organicé para hacer todo en un semestre y después en enero mudarme a Harvard. Así que estuve en Harvard, estuve al final casi 6 meses mientras estaba Fernando ahí. Y bueno, y estaba Ricardo ahí también. Aprovecho Ricardo. para hacerle publicidad a esa charla, cuenta anécdotas muy jugosas de lo que era estar ahí en Harvard, Ricardo. Quedó grabado, así que bueno, los invito a que vean esa charla también. Bueno, y de alguna manera decidiste quedarte en el hemisferio norte. ¿Cómo fue esa decisión? Sí, bueno, eso también se fue dando un poco de a poco. Yo la verdad, claro, esto no lo hablamos mucho, pero terminé realmente yéndome por la teoría de números, no porque quisiera irme de Argentina. O sea, fue una decisión que en ese momento mi sensación era que no podía eh, quedarme en Argentina haciendo teoría de números, que quizás no era una sensación correcta, pero bueno, eso es lo que yo sentía. Eh, Así que bueno, me fui, pero después con el tiempo, sí, la verdad, soy honesta, me gustó estar en Estados Unidos, eh, en el sentido, no tanto por la vida en sí general, pero sí la vida académica, digamos. Me gustó estar en un lugar donde la vida es más predecible, digamos, donde las cosas no cambian según el gobierno de turno, digamos, tanto. O sea, ahora, eso fue lo que pensaba en el año 2000 y poco. No sé, ahora quizás pienso un poco distinto de Estados Unidos, pero en ese momento, de todas maneras, hay mucha estructura que se mantiene, ¿no? O sea, de subvenciones, de becas, hay muchas cosas que están organizadas, que son todos los años muy iguales, que no hay que hacer tantos papeles. eh, entonces, de alguna manera, me gustó, porque eso como que libera un montón de tiempo, como que podía dedicarme mucho tiempo a hacer investigación. eh, Así que bueno, medio que dije, bueno, voy a hacer postdocs en Norteamérica, ¿no? No era tanto Estados Unidos, pero en Norteamérica. Así que bueno, primero me quedé con los postdocs y después ya en mi segundo postdoc surgió, bueno, estaba en Canadá ya, pero
en Vancouver, en la Universidad de British Columbia, en el oeste, y bueno, cuando estaba haciendo mi primer año de postdoc apareció una posición en Alberta, en Edmonton, que es la provincia al lado de British Columbia, o sea, también en el oeste. Y bueno, medio que alguna gente ahí me incentivó a postularme para esa posición de profesor, y bueno, la conseguí y medio que así terminé quedándome. Claro. Digamos. Bien, me das el pie para que hablemos de una dualidad por la que atravesaste, una dualidad un tanto incómoda, madre y matemática, ¿no? El ser madre y el ser matemática. Y me contaste, más allá de alguna anécdota interesante, muy divertidas entre comillas, ponele, esta situación que te genera, ¿no? ¿Qué prevalece? ¿Soy madre o soy matemática? Bueno. Sí, es un poco... Sí, bueno, en Edmonton tuve a mi primer hijo, nació cuando estábamos en Edmonton. Sí, y bueno, obviamente la maternidad es una cosa que te cambia la vida. Y sí, uno está en una lucha constante un poco entre, bueno, cuando soy matemática, no puedo ser matemática sin dejar de ser madre, no puedo ser madre sin dejar de ser matemática, y entonces uno se encuentra un poco, no sé, sí, luchando constantemente entre esas dos identidades, digamos. Y bueno, no sé, la anécdota que había contado de Edmonton es que en el departamento de matemática, al menos en ese momento, no había muchas profesoras mujeres, y aparentemente ninguna profesora mujer había tenido un hijo ahí. Entonces cuando tuve a mi hijo, hicieron lío, bueno, no solo el departamento de matemática, pero también la universidad hizo lío con los papeles de la licencia de maternidad. Y, digamos, y me pidieron disculpas diciendo, ay, es que no tenemos experiencia tramitando la licencia de maternidad para profesoras. Pero bueno, más allá de eso, tienen una muy buena licencia, así que tengo que reconocer que fue una buena experiencia. Pero sí, hay cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo que quiero que cuentes es esto, raro. que te sentías un bicho raro, como una atracción dentro del departamento. Te volviste muy popular en el departamento de matemáticas. ¿Por qué? Sí. Sí, tenía colegas que venían a mi oficina a hablarme con cualquier excusa, y sí, sonaba que era así un poco para ver a la profesora embarazada. La profesora embarazada, es gracioso. Sí, fue un poco así. Pero bien, digamos, bien, o sea, muy, muy amigable y todo, pero sí sonaba un poco así. Ya para mi segundo hijo fue un poco distinto, porque en el medio nos mudamos a Montreal. Y claro. Ahí hay más, en mi departamento somos más mujeres, y incluso tengo una colega que también tuvo familia antes que yo, y que me pasó información de cómo hacer la licencia y todo eso, entonces fue mucho más tranquilo ahí. Sí, me decías, por ahí hay una red de contención mucho más amplia, ¿no? Sí, donde estoy, la verdad que hay sí, el Estado, la red social del Estado es bastante fuerte. Entonces, bueno, hay más licencia de maternidad. Ya en Alberta había mucha licencia de maternidad. O sea, yo podría haberme tomado todo un año sin trabajar. Acá en Quebec uno puede llegar a tomarse hasta 2 años. Pero claro, hay una buena parte de ese tiempo donde no le pagan el sueldo, ¿no? Digamos, como que uno se puede tomar el tiempo y después saber que le van a guardar el puesto, pero sin goce de sueldo. Así que sí, y lo que hay acá también es lindo, hay muchas cosas para familias, sí, muchas actividades, muchas opciones de deportes, festivales, etc. Bueno, obviamente todo eso sufrió problemas durante la pandemia, pero bueno, hasta el momento de la pandemia había muchas opciones. Con esta preocupación por difundir la matemática entre las mujeres, entre las minorías, me contaste de que formás parte del movimiento, no sé si llamarlo movimiento Women in Numbers, mujeres en números, o sea, como un grupo de gente, de mujeres,
preocupada por difundir la teoría de números entre las mujeres. Sí, sí, bueno, esto surgió, surgió en el 2008, que tres profesoras muy reconocidas en teoría de números, Christine Lotter, Rachel Priest y Renate Schelter, se juntaron y decidieron organizar un workshop en teoría de números para mujeres. Y lo organizaron en Banff, que es este centro de conferencias donde hay workshops todas las semanas. Entonces organizaron un workshop que en principio era como, o sea, su solicitud era como la de un workshop común, pero lo que decidieron es que en vez de ser así charlas todo el tiempo, hacer grupos de trabajo. Y entonces invitar a una serie de profesoras más reconocidas, establecidas, para que en grupos de 2 proponieran proyectos, ¿okay? De trabajo en grupo. Y después invitar un montón de alumnas de doctorado, de postdocs y profesoras más jóvenes, para que, bueno, fueran a trabajar esos grupos con estas profesoras. Y bueno, yo, no sé, medio que me dijeron, bueno, sí, ¿por qué no solicitás? Bueno, yo solicité para ir ese workshop, y bueno, me encantó, la verdad que me encantó, y me cambió mucho, porque empecé a trabajar con... bueno, terminé en el grupo que estaba como supervisado por alguien que es ahora colega mío, Chantal David, que es una profesora en la Universidad de Concordia, en Montreal. Y bueno, fue el comienzo de una amistad, digamos, o sea, somos muy amigas y trabajamos mucho juntas. Y bueno, para mí representó también trabajar en un área distinta, un poco distinta a la que, en teoría de números, pero problemas un poco distintos que los que yo estaba trabajando antes. Y bueno, en ese workshop me convencí para organizar el segundo, como que al final del workshop todo el mundo quería como que esto siguiera, entonces organizamos un segundo workshop, y bueno, en el medio, o sea, vino mucha más gente que quería organizar cosas, y bueno, se armó un grupo estable de gente bueno, que trata de asegurarse que cada 3 años haya un workshop en Banff, pero también, bueno, ya desde hace varios años también hay workshops regulares en Europa, y bueno, ahora se está conversando cómo extender eso un poco para llegar a Latinoamérica, para llegar a Asia, a África. Así que bueno, ahora es una red muy importante. Y además se extendió a otras áreas de matemáticas también. Bien, la idea es extender que este tipo de encuentros se hagan en otros lugares de América, por ejemplo, de Latinoamérica. Sí, eso es lo que nos gustaría. De hecho, en el 2019 hubo un workshop así, organizado por Harald Helfgott, Lola Thompson y Moravitz. ¿Quién, perdón? Moravitz es el apellido, no me acuerdo el nombre. Está bien, bueno. Y organizar un workshop para matemáticos en teoría de números latinoamericanos. O sea, en Oaxaca, en México, es el segundo centro de conferencias que tiene el Banff. Exacto. Digamos. Hicieron medio la misma estructura, así, pero esto ya no era solo mujeres, sino que era matemáticos, la mayoría latinoamericanos, pero bueno, la regla, en realidad había gente también de España y gente de Estados Unidos, la regla era que había que hablar en castellano o portugués, digamos. Está muy bien, está muy bien. Y eso estuvo muy bien, así que, bueno, espero que eso también levante un poco, sí, que haya un segundo y esas cosas. Y ya que estamos, ¿cómo ves la situación de la mujer en la matemática? Digo, cada vez hay más movimientos, más redes que ponen de manifiesto los problemas, no solo de las mujeres, de otras minorías también, ¿no? Están poniendo en la agenda la discusión de la diversidad, pero en términos de la participación de las mujeres, ¿qué ves?
Bueno, yo tengo una visión bastante positiva. En realidad creo que hubo muchas mejoras en los últimos años. Y como decía, esto de la red de mujeres en teoría de números se replicó en otras áreas también. Y entonces lo que veo es que por lo menos en Norteamérica la situación está mejorando mucho. O sea, veo que hay cada vez más mujeres. Me parece que todavía hay mucho camino que recorrer, porque lo que se ve cada vez más son mujeres junior, ¿no? O sea, se ven cada vez más mujeres haciendo el doctorado, se ven cada vez mujeres postdoc. O sea, postdoc yo ya veo muchas también. Pero bueno, falta el salto al cargo de profesor y a cargos de profesor, digamos, profesor titular, por ejemplo. Eso todavía no se ve tanto. Pero yo creo que se está moviendo en la dirección correcta. De Latinoamérica estoy un poco menos al tanto, pero me da la sensación que también el número está aumentando. Ahora, vos mencionabas lo de la diversidad, y creo que eso sí, refiriéndonos a, digamos, otros ejes de opresión, que van más allá, bueno, empezando por género, que no necesariamente pensando en mujeres cis, y también no necesariamente pensando en el género binario, pero pasando por otros, digamos, hay otros desafíos, ¿no? Los desafíos LGBTQ, Q2, desafíos de raza, desafíos de diferentes capacidades. Entonces, bueno, un poco cómo trabajar con esas intersecciones, ¿no? Con la gente que sufre distintos tipos de opresión. Bueno, creo que la conversación se está moviendo en esa dirección, y creo que ese es el próximo desafío, ¿no? Porque aparte las mujeres, dentro de todo, como más o menos son la mitad de la población, siempre uno va a encontrar gente que esté dispuesta, que tenga la energía para organizar, para implementar programas, bueno, para paliar la situación. Así que yo creo que en esa dirección está todo bien. Pero en otras minorías el problema es que justamente minoría quiere decir que no es la mitad de la población, y me parece que eso va a ser el gran desafío. O sea, incorporar gente que tiene, digamos, que representa a otras minorías. Bien. Y en esta situación de pandemia, dos cosas quiero que conversemos. Por un lado, cómo afectó el trabajo de las madres, de las mujeres en matemática, y por otro lado, cómo la propia actividad matemática va ampliando sus miradas, y hoy tenemos una revista como el Journal of Humanistic Mathematics, cosa que hasta hace unos años era impensado. Bueno, vos acabás de publicar un artículo en este Journal of Humanistic Mathematics, algo así como Arithmetic Interruptus, algo así es el título. Arithmetics Interrupted. Interrupted. Sí, como... Bien, es un título muy interesante. Contanos de las dos cosas, de la actividad matemática de una madre, de una mujer durante la pandemia, y a la vez, ¿cuál fue cómo es que se te ocurrió publicar en esta revista, que es bienvenida esta revista para el mundo matemático también, ¿no? No sé. Sí, sí. Bueno, a ver, la pandemia, bueno, eso creo que nos afectó a todos mucho, pero bueno, depende de dónde estamos y qué medidas tomó cada gobierno. La experiencia fue quizás un poco distinta. Lo que pasó acá en Quebec fue que, bueno, como en muchos otros lugares, las escuelas cerraron a mediados de marzo del año 2000 y se mantuvieron cerradas hasta fines de junio. 2020. Después, Dijiste, 2020. ¿te imaginas? Sí, perdón. No. Quise decir 2020. Estaba pensando 20, Claro. 2020, y se mantuvieron cerradas hasta fines de junio. Y bueno, acá julio y agosto son las vacaciones de verano, y después en septiembre vuelve a empezar el año escolar. Así que bueno, la situación mía personal fue que nos cerraron las escuelas, bueno, toda la incertidumbre, bueno, todo eso que todos vivimos.
La mía en particular fue un poco más complicada porque en ese momento, porque si mi hijo mayor estaba haciendo un programa medio especial en su escuela primaria y esencialmente la mayoría, o sea, casi todos los nenes de alrededor nuestro, lo que perdieron fue 30% del año escolar, ¿no? Porque el año escolar que había empezado en septiembre del 2019 y que terminó abruptamente a mediados de marzo del 2020, pero mi hijo mayor en realidad perdió el 80% del año, por esto de que estaba en un programa especial. Y bueno, eso trajo una incertidumbre adicional, porque bueno, yo lo que sentía es que no había visto nada de quinto grado, y bueno, así que medio que esos 3 meses y medio yo largué todo y le enseñé quinto grado. Bueno, tenía que seguir dando clase, pero era como que doy clase y no hago nada más, no hago más investigación, no hago más, no supervisé a mis estudiantes, o sea, me aislé completamente y le enseñé quinto grado a mi hijo. Eh, Hubo momentos de mucha incertidumbre, de yo pensaba que no lo iban a dejar pasar de grado y cosas así. Pero bueno, después las cosas, julio y agosto fueron más normales acá, porque es verano, y como ya vimos, ¿no? Bajan un poco los casos de COVID en verano. Entonces, bueno, ya el gobierno se animó a abrir las escuelas en septiembre. Así que el último año académico, más o menos, las escuelas primarias estuvieron abiertas, con muchas restricciones, muchas reglas, mucha incertidumbre, como muchas amenazas de que si sigue así vamos a cerrar, y cosas de ese tipo, pero más o menos el año lo tuvieron. Eso me permitió trabajar, pero de alguna manera yo nunca volví a la normalidad. O sea, no sé, de alguna manera el sentimiento de esos 3 meses y medio que pasé, siento todavía que como que los tengo que recuperar. No es normal, es un problema, digamos, de salud mental, pero no lo puedo evitar. Entonces, o sea, por un lado está eso, por el otro lado está el hecho de que, bueno, la universidad no volvió en presencial y seguimos dando clase por Zoom todo el año, y todas las reuniones, todas las cosas son por Zoom. Entonces, bueno, no hay más división entre el trabajo y la vida privada, básicamente es todo un continuo, entonces es muy poco saludable, digamos, porque no sé, no hay ningún momento para parar de trabajar o nada, uno está en Zoom, sigue trabajando, vuelve a Zoom y así siguiendo sin ningún horario. Eh, Así que bueno, esa parte fue y sigue siendo difícil. O sea, por lo menos estoy contenta que mis hijos tienen una cierta normalidad, pero el hecho de, sí, la vida por Zoom es complicada. Desde el punto de vista de investigación, tengo que decir que es medio raro. No es necesariamente malo, hay muchas cosas buenas, como por ejemplo eso de que ahora la gente se acostumbró a, bueno, colaborar por Zoom. Entonces, eso me permitió, bueno, por un lado, es malo en el sentido de que hay colegas en Montreal con los cuales yo me encontraría en persona y ahora nos encontramos por Zoom, pero por el otro lado también empecé colaboraciones con gente que está en otros lados, que antes nunca se nos hubiera ocurrido. De alguna manera es como, viste, te encontrás en una conferencia, después seguís por email, y no sé, quizás Skype de vez en cuando, pero no mucho. Y ahora, como todo el mundo está acostumbrado por Zoom, tenemos estos encuentros regulares. Entonces eso me permitió colaborar con gente con la que no hubiera colaborado. Así que esa parte es positiva, pero de alguna manera siento que es una situación muy anormal y muy poco sostenible a largo plazo. Por ejemplo, esto de los Zoom meetings, ¿no? Que, no sé, hoy me levanté 7:45, hablé con alguien de China hasta las 8:45, después salí corriendo a dejar a uno de mis hijos en la colonia de vacaciones, digamos, colonia porque ahora no están las escuelas, volví corriendo a las 9 para hablar con un estudiante de doctorado y ahora a las 10 Para hablar tenemos conmigo. este meeting, claro. Entonces, eso también no es sano, digamos. Así que, bueno. Bueno, esa es un poco mi experiencia en la pandemia como madre.
sí, quizás también aclarar, o sea, lo que fue cuando mis hijos estaban en casa, o sea, lo que fue la locura de la escuela, las maestras tratando de contactarse, de dar clase por Zoom, bueno, eso fue una pesadilla también. Y bueno, no, lo que comentabas de este artículo en el Journal of Humanistic Mathematics, o sea, es una revista que publica un poco de todo, digamos, o sea, el costado humano de la matemática, digamos. Entonces, la gente a veces publica poesía, publica cuentos, y otras veces simplemente textos contando su experiencia, etc. Y hubo un llamado, creo que fue en enero de este año, hubo un llamado para artículos contando la experiencia de matemática durante la pandemia. Y bueno, yo al principio la verdad que no le presté mucha atención. En ese momento estaba, bueno, el semestre de enero a abril también fue bastante complicado, sobre todo por enseñanza, por Zoom, ya se volvió muy cansador. Yo estaba enseñando un curso grande, estaba bastante ocupada, así que no le presté mucha atención. Además estuve metida en varios proyectos de justamente conferencias para mujeres y bueno, como que darle bastante espacio a otra gente para que reflexionara sobre sus experiencias durante la pandemia. Y bueno, no, me pasó algo bastante molesto. El día de mi cumpleaños, el 23 de abril, me rechazaron un paper que habíamos mandado en marzo del 2019. O sea, esto es 26 meses, casi 26 meses después. En un journal importante, pero bueno, fue después de haber recibido un reporte referí bueno y todo, nos lo rechazaron. Y bueno, así que no sé, como que me sentí súper mal cuando pasó eso, pero súper mal, aparte de mi cumpleaños, me arruinó el día. Todo el mundo me escribía para saludarme y yo estaba así de mal humor, y llorando incluso. Y justo una amiga me recordó este llamado, era la fecha límite, creo que era algo así como el 30 de abril, o sea, era como una semana después. Y no sé, de alguna manera escribí este artículo un poco para reconectarme, porque era como que estaba enojada con las matemáticas, estaba enojada con el sistema, con todo. Y dije, bueno, voy a hablar un poco de lo que siento. Entonces escribí un artículo, pero no tanto no sobre el paper o que me rechazaron, nada de eso, pero quería hablar sobre un poco lo que había sido mi experiencia, lo que estaba haciendo mi experiencia día a día, de tratar de investigar y que a la vez estaban mis hijos dando vueltas y no sé, y entonces escribí un artículo donde la idea es que voy contando un poco lo que estoy haciendo de investigación y de golpe me interrumpe uno de mis hijos con algo que no está mal, o sea, de repente es un problema de olimpiadas de matemática o algo de la escuela o algo así, y bueno, me hago cargo de eso y después vuelvo a hablar de investigación y después me interrumpe otro hijo y así. Entonces el artículo es un poco así, es un poco para reflexionar sobre lo que significó, sobre todo la época en el 2020, donde estaban las escuelas cerradas y el esfuerzo de tratar de hacer investigación en esas circunstancias. Aunque bueno, en realidad el artículo es irrealista, porque nunca estuve del todo así. O sea, cuando estaban mis hijos era casi imposible hacer investigación. Pero bueno, es un poco... Y lo que representa ahora es mi cabeza. O sea, como que mi cabeza cambia todo el tiempo entre la investigación y mis hijos. Entonces, aunque no estén, igual como que mis propios pensamientos me interrumpen a veces. Sí. Después vamos, en la descripción del video, vamos a poner el link al artículo, que lo interesante del Journal of Humanistic Mathematics es que los artículos son libres. Sí, es open access. Bien. Bueno, tenemos que hablar de lo que está escrito en el pizarrón. ¿Sos un pájaro o una rana? Danos el contexto de todo esto. Sí, bueno, el contexto venía con un poco de una discusión sobre cómo es hacer matemática y cómo haces matemática. Mi experiencia, claro. Exacto. Entonces yo te contaba que, bueno, este artículo de Freeman Dyson
donde discute que hay un poco dos tipos de matemáticos, digamos. Los que son pájaros, que tienen así una visión muy global de todo, de la teoría, y como que vuelan y quieren ver todo a la vez, digamos. Y los que son ranas, que están en el piso y miran así las florcitas de alrededor y van haciendo saltitos y viendo el mundo pasito a pasito, digamos. Viendo los detalles y construyendo su visión del mundo basado en los detalles. Y bueno, yo siempre uso esa idea porque yo soy muy ranita. A mí me gusta mucho, así, no sé, trabajar con ejemplos digamos, y un poco trabajar con ejemplos y construir la teoría en base a los ejemplos, ¿no? Entonces es como la imagen de construir un poco una montaña, digamos, de llevar así piedrita a piedrita, ir juntando y construir una montaña para recién ahí llegar hasta el cielo, digamos. Así que bueno, eso es un poco la forma en la que yo tengo de hacer matemática, pero lo que te contaba es que me gusta mucho colaborar con pájaros, o sea, me gusta mucho colaborar con gente que piensa distinto y bueno, sí creo que son mis mejores colaboraciones cuando bueno, es el desafío, ¿no? De, bueno, estás haciendo este ejemplo, pero ¿por qué? ¿Y qué esperás encontrar con eso? Y bueno, o sea, un poco cambiar de un lado a otro. Eh, y bueno, algo que había comentado es que creo que sí, lo de rana me viene un poco también de Olimpiadas de Matemática, digamos, o sea, porque en el fondo hacer ejemplitos, hacer problemitas y todo eso viene un poco de mis orígenes. Pero bueno, me encanta, es así, es como soy. No conocía este artículo, lo conocí gracias a vos. Después vamos a poner el link. Creo que salió en el Notices, estuve buscando, salió en el Notices de la American Mathematical Society. Sí. Voy a poner el link en la descripción. Y me hiciste acordar a lo que dijeron otros matemáticos en otras charlas. Por ejemplo, Julio Rossi hablaba de eso un poco, ¿no? Con esto que aprendí gracias a este artículo, Julio sería como una rana y contaba que ha trabajado con matemáticos que son como pájaros. Por ahí quieren establecer el teorema, el enunciado más general posible. Y Julio decía, no, él no, quiero resolverlo en este caso concreto. Y de ahí voy subiendo. Pero muestra las diferentes formas de abordar, de trabajar en matemática, ¿no? Y es lo que hace que sea una comunidad tan rica, tan productiva. Sí, y por eso es importante la diversidad, ¿no? Porque la gente que viene de distintos contextos piensa distinto y tiene ideas distintas. Y creo que eso, bueno, porque obviamente no es así como o sos pájaro o sos rana, ¿no? La Claro, claro. gente tiene los dos componentes y bueno, y hay otros ejes, ¿no? De otras formas de pensar. Eh, y así que por eso es tan importante que haya gente diversa, gente que piense distinto. Sí. De hecho, otro artículo que conocí gracias a las charlas, por ahí lo conoces, es un artículo de William Thurston, el famoso geómetra medalla Fields, en el cual, creo que, ahí no recuerdo el nombre, sobre la demostración, sobre la prueba en matemática, y el tipo también ahí cuenta su experiencia como investigador en matemática, y que finalmente no es la demostración, solo por la demostración lo que le interesa a un matemático, lo que uno quiere es entender, establecer conexiones, como me decías, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y la cuestión está en cuáles son las conexiones que uno busca, ¿no? Un poco Bien, eso. bien. Sí. Matilde, voy a usar el latiguillo que uso a esta altura, ya hace más de 50 minutos que estamos charlando, viste, se pasó rápido, lo repito en todas las charlas, ya digo, tenía que tener latiguillos en mis charlas, viste, como todo presentador. Eh, algo que tenemos que señalar es, algo dijiste ya en el medio de la charla, pero ¿notaste diferencias entre el hacer matemática acá en el hemisferio sur y en el hemisferio norte? Alguna pauta ya diste, ¿no? Hay mucha más previsibilidad en el hemisferio norte, pero en términos puramente matemáticos, ¿sentiste alguna diferencia? Puramente matemático, no. Por supuesto que el contexto cultural hace una diferencia.
O sea, qué sé yo, a veces, no sé, por decirlo así un poco simplista, pero está bueno cuando haces matemático entre amigos, matemática entre amigos. Eh, Así que, no sé, depende de la colaboración, a veces extraño eso, ¿no? O sea, la cultura latina me gusta, digamos, lo extraño. O sea, pero no sé si cambia, si cambia exactamente la matemática. Bueno, seguramente sí, ¿no? Porque la matemática no existe en una forma aislada del contexto social. eh, pero es difícil para mí comparar porque, claro, como me fui ya para hacer el doctorado, entonces no tengo tanto la experiencia de investigar, digamos, en Argentina. Eh, pero estoy segura que hay diferencias que vienen del contexto cultural. Claro. También el sistema es distinto, ¿no? El sistema educativo. eh, la universidad acá, la carrera de grado es mucho más corta, ¿no? Se aprenden menos cosas. Eh, y bueno, también hay como más opción de elegir materias. Entonces a veces la gente, bueno, quizás no tienen una base tan importante de general, pero de repente se pueden especializar mucho. Entonces, bueno, el sistema es un poco distinto también en ese sentido. No sé, yo por ejemplo ahora estoy en una colaboración que es un tema un poco raro, eh, donde sí, no que, o sea, es teoría de números, pero es cosas de dinámica aritmética se llama. Y bueno, medio que usa un poco de todo. O sea, podés mandarte a cosas muy analíticas, podés mandarte a cosas de geometría algebraica, pues va por todos lados. Y estamos en un grupo de trabajo de esto de las mujeres en teoría de números, que somos muy, muy distintas. Y no sé, el otro día, como que alguien comentó que soy muy analítica, como que hago mucho análisis. Y como que no entendían mis argumentos porque tenían mucho análisis. Y para mí era como, yo no hago tantas cosas analíticas, ¿no? Pero era como, bueno, pero estoy haciendo, no sé, sucesiones de Cauchy, cosas re básicas, ¿no? Pero de repente, sí, no sé, me parece que lo que es análisis básico para alguien de la UBA, de repente no es tan básico en otros lados. Entonces eso me resultó divertido, porque alguien agarró y reemplazó todos mis argumentos de análisis con cosas de geometría algebraica. Bueno, Era como, lo estás haciendo más complicado. claro, claro, claro. Pero bueno, ¿Qué le resulta natural a cada uno? Convengamos que sí. nuestra licenciatura en matemática, la que hiciste vos, la que hice yo en exactas de la UBA, muchos de los cursos de grado en otros lugares del mundo son de posgrado, topología, análisis funcional, casi en ningún lugar del mundo, salvo Argentina, son cursos de grado. Exactamente, y hay algo que hay un valor importante a los cursos que haces durante el grado, antes de especializarte. Porque yo, por ejemplo, hice muchos cursos durante el doctorado también, pero ya en el doctorado era como que cada curso que hacía tenía en el fondo de mi cabeza, es que esto me va a servir o no para mi tesis. Y en cambio en la licenciatura era como la mente en blanco, ¿no? Y era como, quiero aprender, no importa, aprendo de lo que sea. Y creo que no hubiera sido lo mismo, o sea, por ejemplo, análisis funcional es un curso que a mí me gustó mucho. De hecho, cuando estaba pensando en tesis de licenciatura era uno de los temas que estaba considerando, análisis funcional y topología. Eh, y, y de alguna manera yo creo que aprendí mucho porque los hice durante el grado, porque los hice durante la licenciatura y era como, bueno, no tengo ningún prejuicio, quiero aprender estas cosas y están buenas. Pero después, por ejemplo, bueno, topología es algo que me gustó y después seguí haciendo algunas cosas cuando hacía el doctorado. Y de alguna manera no las aprendí igual, porque era como, bueno, sí, quiero saber esto, pero es como un subproyecto, digamos. Y análisis funcional, de hecho, no estudié nada más, pero todavía sé esas cosas y está bueno saber y está bueno tener como esa base general. La verdad que a mí me encantó la licenciatura.
Sí, igual hoy en día se discute si hay que tener una licenciatura tan, tan larga, tan enciclopédica o no, digo, ¿no? Me parece que es una discusión válida, o sea, lo que estoy diciendo es que me encantó mi propia experiencia, Sí. pero estoy, digamos, algo que me funciona a mí no tiene por qué No, funcionarle no. a todo el mundo, y es cierto, lleva tiempo, y es cierto que en el resto del mundo no es lo que se hace, Sí, pero yo la bueno. pasé muy bien también, pero bueno, que uno tiene que decir, che, las nuevas generaciones quizás... Sí, sí, eh, sí. No, eh, y es cierto que al tener una formación tan enciclopédica, uno no tiene tanto tiempo no tiene tanto lugar para elegir materias optativas, ¿no? Y de repente, bueno, una cosa que me pasó a mí es que en general durante el doctorado yo sentía que tenía una base mucho más grande de análisis que de álgebra, por ejemplo. Y quizás si hubiera tenido que elegir más materias optativas, hubiera terminado estudiando más cosas de álgebra. Cosas de álgebra que necesitaba, digamos. ¿Ves? Por eso haces argumentos analíticos, por todas las materias. Claro, no, es cierto, bueno, y es cierto que hago cosas de teoría analítica de números, pero yo siempre soy como la algebrista que hace cosas de teoría analítica. Sí, es raro, es raro. Matilde, para ir cerrando, ¿por qué tenemos que seguir haciendo matemática? No sé, me parece que la matemática es fundamental en muchos niveles, ¿no? O sea, es fundamental. La investigación en matemática me parece fundamental en el sentido de las aplicaciones que tiene, en el sentido de cómo forma la sociedad. Después hay ejemplos súper básicos, como por ejemplo, yo creo que si la gente en general supiera más matemática, la pandemia hubiera sido menos grave, honestamente. O sea, creo que hubo, no sé, donde yo estaba había muchos problemas, venían de que la gente no entendía la exponencial. O sea, entonces, bueno, hay extremos, ¿no? O sea, me parece que hace falta que la sociedad en general tenga mayor conocimiento de matemáticas, mayor amor por las matemáticas y también, bueno, creo que la parte de investigación es importante. Y bueno, a mí, en lo que es lo personal, eh, la investigación en matemáticas no es solo ciencia para mí, también es arte, digamos. Es un poco no sé, es un poco lo que me permite expresarme, honestamente. Aunque parezca raro, pero es mi salida creativa, es sí, la expresión de lo que pienso, etcétera. O sea, y todo eso se puede hacer a través de la matemática, así que para mí es fundamental. Bien, es muy, muy, muy interesante lo que estás diciendo. Eh, Antes de despedirme, ¿alguna frase final? Últimamente estoy diciendo algo para la posteridad, algo así épico que quieras decir. Mm, No. No, no sé, no pensé, pero Bueno, Matilde, la verdad, te agradezco, fue una gran charla, dijiste montones de cosas muy interesantes, así que imagino que la gente, los que miran el canal la van a disfrutar. Espero que sigan bien allá y yo te agradezco, en serio, gracias por... no, al contrario, te agradezco vos, Nino, me encantó la charla, me pareció un gran honor viendo así toda la otra gente que entrevistaste. Este, sí, me encantó un poco reflexionar un poco sobre, ¿no?, mi conexión con la matemática. Creo que eso es importante, creo que es algo que todos tenemos que hacer. Sí, sí, transmitirle al mundo otra visión, que Ujú. vean por eso Matemática Sentimental, ¿no? Es el nombre del Sí, canal. sí. Bueno, Matilde, te mando un beso grande, que tengas un buen fin de semana y nos estamos viendo. Igualmente. Muchas gracias. Buen fin de semana para vos. Igualmente.